y con la Fundación Víctimas del Terrorismo, con Covite y con todas aquellas víctimas reales que han visto la película y que, a pesar del dolor que han sentido, nos han dado las gracias, porque es una historia que hay que recordar, porque la memoria histórica también está para la historia reciente de este país. Fabulosa en la entrega de los premios Goya. Hemos visto a María Luisa Gutiérrez, se ha hecho viral, es la productora de La Infiltrada, una película que tiene muchísimo que ver con el programa especial que les anunciábamos esta semana. Hoy es jueves y habitualmente realizamos un especial. Hoy titulado ETA, una historia de terror para no olvidar, y como bien decía María Luisa Gutiérrez, la memoria histórica también es para nuestra historia más reciente. Bienvenidos a todos, esto es La Huella del Crimen. El 31 de julio de 1959, y bajo el nombre de Euskaditat Askatasuna, Euskadi Libertad, decían estos gachos, que era la traducción, nacía una organización terrorista que ha sembrado el miedo en la historia de España. ETA anunció su disolución definitiva, dejando una historia de 826 víctimas mortales, casi un centenar de secuestrados y miles de extorsionados. Miren, más de 300 personas muertas, más de 300 de sus crímenes aún no se han esclarecido. Hoy está con nosotros Fernando Fanego. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches. 300 crímenes no han sido resueltos. 300 personas muertas sobre las que no se ha hecho justicia. Bueno, en el caso de que se hubiera hecho justicia sobre algunas personas muertas, porque hace apenas un par de días teníamos una individua que tenía 120 años de prisión, va a salir el año que viene después de cumplir 15, y la asesina de un número que no recuerdo en estos momentos de personas asesinadas, una etarra que cumple prisión en España, en el País Vasco, ya saben, donde tienen a Pachas, el presidente del gobierno, los asesinos que sostienen al gobierno de España. Pues la individua va a salir el año que viene, 15 años, les sale. Calculamos que Amboto, creo que se llamaba, bueno, ¿qué más da esa malnacida? No debería de tener nombre. Salía el asesinato a 1,7 años y parece ser que ahora también está saliendo por razones humanitarias para cuidar a su madre enferma. La verdad es que hablar de estos temas, sobre todo si no tienes úlcera de estómago, es probable que te la produzca. Así es, así es. Lo primero porque yo, gracias a Dios, he vivido la etapa final de la represión, ¿no? Y sobre todo de la etapa dura que estos terroristas han estado sometiendo al pueblo español. Los años del plomo se llamaban, ¿no? Sí, bueno, el tardofranquismo. Sí. Y la verdad que es que lo he tenido también relativamente cerca, María José, lo he tenido cerca porque me he criado en un barrio puramente militar y he vivido, lógicamente, los domingos asustado de alguna forma por algún ametrallamiento, alguna comisaría. Allí asesinaron a Carrero Blanco. ¿Me equivoco? En el barrio de Argüelles, donde yo vivía muy cerquita de Marqués de Urquijo, entre Marqués de Urquijo y Paseo Moret, que es donde está la zona militar, es detrás del Ministerio del Aire. Ahí, entre otros, asesinaron al teniente general Lacazi. Entrando a misa. Entrando a misa. En esa iglesia preciosa que hay haciendo esquina, efectivamente. Corazón de María. Ahí me estaba refiriendo. Y lo he vivido de cerca y lo hemos vivido mi familia, aunque no he tenido
nadie relativo en el mundo militar, afortunadamente, ¿no? Pero sí que ha sido la etapa más ignominiosa que ha tenido la historia de España, en la que todavía sigue sin resolver y en la que en lugar alguno debemos olvidar todo lo que hay, es decir, ni perdonar ni olvidar. Efectivamente, ni perdonar ni olvidar. A lo mejor esto no es muy católico, pero solamente Cristo ponía la mejilla para la segunda, y efectivamente en el corazón de este programa especial está recordar una historia que, como bien dice Fernando Fanego, un hombre joven, un hombre que está en todas sus plenas facultades, con una vida larga por delante, pero recuerda y recordamos cómo aprendimos a convivir siendo chavales con los atentados de ETA, cómo nuestras madres se morían de miedo cuando había un atentado y los niños estaban correteando por la calle, habíamos salido del cole, no nos habíamos enterado de nada, y de pronto cuando llegábamos encontrábamos a una madre muerta de miedo porque no sabía si la chavalería, que normalmente engañábamos bastante, decíamos, no, estamos en esta zona, y vete tú a saber dónde nos íbamos. ¿Hasta qué extremo, querida María José? No voy a ocupar nada de tiempo. No, por favor. Pero es decir, una anécdota que es una historia emocional este programa. Se me borrará porque la he vivido en primer orden. Uno de los colegios a los que yo fui al Ferrer Luis de León, que está muy cerquita, en Argüelles, en el barrio de Argüelles, y ahí está la comisaría de Rey Francisco, en la calle Rey Francisco. En la calle Rey Francisco. Que es la comisaría de Moncloa Aravaca, que pertenece al barrio. Ahí ametrallaron una tarde, pasó un coche, ahora está la calle cortada desde hace mucho tiempo, desde que hubo ese atentado, ametrallaron a los policías que estaban en la puerta, que normalmente aquí siempre había en la puerta de policías, ¿no? Un par de... Y ametrallaron, pasó un coche ametrallando, decir, y yo me estaba comiendo el bocadillo, se me cayó lo que me había hecho mi madre, tal, el sonido ese. No lo has olvidado nunca, ¿verdad? Yo no vi nada absolutamente, pero oí ese sonido que todavía lo tengo aquí, claro. Eran los años del plomo. Con nosotros también está Mercedes Vázquez Cortés de Amafi. ¿Cómo estás, Mercedes? Buenas tardes, María José, otra vez. Es una historia tremenda, es una historia de terror, es una historia emocional y es una historia que España no debería olvidar nunca. Claro, como decía Fernando Fanego, pues se nos abre un agujero en el estómago cuando sabemos que el presidente del gobierno, que pagamos con el sueldo de todos, está sentado en la Moncloa por pactar con asesinos. Bueno, es algo que tenemos, si nos remueve la conciencia, pues evidentemente nos sorprende, ¿no? Nos sorprende que un grupo terrorista haya conseguido pasar a la zona legal, a las instituciones y a llevarse un sueldo de todos. Y esté consiguiendo, bueno, pues muchas veces dirigir los destinos de un país, ¿no? Hay 7 condenados por terrorismo en las listas de Bildu. Es increíble. 7. A ver, lo estoy cogiendo con pinzas, estoy intentando recordar. Creo que eran 7. Juan de Dios de Ávila, que es un colaborador del Mundo al Rojo, fundamentalmente viene los viernes, y cada vez que hablo de ETA se me... Él lo vivía en primera mano. Hombre, es que asesinaron a su hermano. Sí. Entonces, claro, para él, imagínense lo que es cada vez que se habla de Bildu, cada vez que se habla de los socios de este ser miserable, el que está sentado en la Moncloa por pactar con los herederos, con asesinos y con independentistas que quieren romper España. Esto no tiene sentido, ninguno. Bueno, hay que tener en cuenta que además en nuestro país hay aún hoy en día pues una brecha muy grande, un dolor muy grande, porque se calcula que el 40% de los asesinatos no han sido resueltos. O sea, hay un gran porcentaje. Hombre, 300 no han sido esclarecidos. Que no han sido esclarecidos. 300, Hay que tener en cuenta, evidentemente, que era otra época, que sobre todo se atacaba a guardias civiles, policías nacionales que no tenían los equipos de investigación que tienen ahora ni los medios, y que además, sobre todo, trataban de protegerse a ellos mismos, con lo cual su labor era muchísimo más complicada. Hoy en día quizás los sucesos que han ocurrido pues, no hubiesen tenido el desenlace muchas veces que tuvieron en ese momento, pero sí que es cierto que en nuestro país hoy en día hay un dolor ahí persistente porque hay muchos casos sin esclarecer
de víctimas de terrorismo, que además no se les han reconocido como víctimas de terrorismo, por cuanto que en determinados atentados incluso la organización terrorista ha tardado 40 años muchas veces en reconocer atentados, con lo cual no han podido ni siquiera calificarse jurídicamente como un atentado terrorista por autor desconocido, y con todo lo que ello implica de cara a las víctimas y a su reconocimiento y a las consecuencias jurídicas de esos actos, claro. Vamos a hacer un recorrido, no desde luego por todo el listado infinito de esta banda de asesinos y de asesinas, ayer, hoy y siempre. Vamos a pasar solo por algunos de esos atentados tremendos como el de Hipercor, atentados tremendos como el de la Casa Cuartel de Vic, donde hay una entrevista aterradora donde una de las muchachitas, hoy ya una mujer que vivió aquella circunstancia, el titular reza: nos vieron jugando, apuntaron y nos mataron. Esto es ETA. Esto es la banda terrorista ETA, que asoló España durante un número de años, muchas generaciones, Fernando, muchas generaciones. Unas cuantas, y sobre todo los que hemos convivido en esos momentos tan sumamente duros, que desde que éramos niños teníamos conciencia de que había un mal, aparte del Estado, que engullía la felicidad y la tranquilidad del pueblo español, ¿no? Que en cualquier momento podía saltar por los aires. Ese mal ahora está en el gobierno. En las instituciones. O sea, y lo pagamos nosotros. Ese mal ahora mismo, pues, es decir, se cuenta con él. Entonces, es paradójico, ¿no?, que habiendo dado y siendo, por lo menos en primera persona y humildemente, defensor de lo que es el Estado español y de nuestra democracia, que tanto nos ha costado, pues que ahora se vilipendia y se menosprecia absolutamente el horror y el daño que han cometido. Es decir, yo creo que porque muchos de los... Y les pagamos, no se nos olvide, ¿eh? Pero yo creo que porque muchos de los que están ahora mismo pisando la alfombra roja y viviendo nosotros en la Cámara Baja... Esto es afición al griego, también, hay que decirlo. Lamentablemente no han vivido eso. Me explico, no han tenido absolutamente la oportunidad de vivir ni del saber. Muy pocos han tenido la oportunidad de oler la pólvora tan cerca como por ejemplo, Santiago Abascal. Efectivamente. Una de las personas que ha defendido y ha vivido en primera persona el horror del terrorismo y del horror de vivir absolutamente y tantos, la sociedad. Y tantos otros. Vamos a arrancar con el asesinato de Carrero Blanco. Decían que era el atentado perfecto que cambió, sin la más mínima duda, la historia de España, pero que la investigación podría haber fracasado. Tenemos un criminólogo magníficamente informado, se llama Javier de la Hoz, y con él abrimos realmente el programa con el asesinato del almirante Carrero Blanco. Muy buenas noches. Muy buenas noches, María José. Muy buenas noches a todos los que estáis en el estudio. Un abrazo a mi querido Fernando Fanego, que le estaba escuchando por ahí de fondo. Igual. Y nada, pues bueno, pues es que a veces la memoria democrática se nos queda muy escasa, ¿no? Y a mí me gustaría empezar recordando que cuando ETA declaró ese cese indefinido de la lucha armada, como lo denominaban ellos, ¿no?, mal denominada lucha armada, porque cuando hablamos de lucha armada parece que se legitima esa lucha, ¿no?, del bien contra el mal, ¿no? Y aquí era efectivamente el bien contra el mal, pero esto es como contra ellos, ¿no? Esto es como el tema, el punto de organización. Discúlpame, no te quiero interrumpir, pero creo que es interesante. Sí. Las palabras, la semántica es una fuente de conflictos. Se hablaba de organización y fue Felipe González quien dijo: es una banda criminal, no una organización. Sí, porque hablábamos de lucha armada y de organización. Sí, es que vamos a ver, es que esto al final el terrorismo es política, ¿no? Y es lo que lo diferencia una organización terrorista de una organización de crimen organizado, por ejemplo, ¿no? Las motivaciones políticas y la finalidad política, ¿no? Y el uso de la violencia indiscriminada como un medio de comunicación para alcanzar un fin, ¿no? Eso es lo que caracteriza el terrorismo.
Yo llevo los últimos 5 años trabajando sobre terrorismo en mi tesis doctoral y la verdad que es un tema que me fascina, ¿no? Como te puedes imaginar. Aquí en el caso que nos ocupa, ¿no? del asesinato de Carrero Blanco, porque hay que llamarlo que fue un asesinato y es una víctima de ETA, por más que podamos pensar que otras cosas o que, bueno, pues efectivamente Carrero Blanco, el presidente del gobierno de una dictadura en ese momento, pero eso no quita que no sea víctima de un asesinato, de un magnicidio por parte de una banda terrorista, de una organización terrorista, que asesinaba de manera indiscriminada. ETA en el 73, cuando asesinó a Carrero Blanco, venía ya de un amplio historial de asesinatos y de secuestros de industriales y empresarios vascos, ¿no? Atracos para financiarse, robos explosivos, etcétera, ¿no? Digamos que el asesinato de Carrero Blanco se fragua porque el etarra conocido como Argala, él establece un contacto aquí en Madrid con dos personas muy significativas. Una era Genoveva Fortes, que era médico, y la otra persona era su pareja, que era Alfonso Sastre, que era dramaturgo. Ambos habían estado militando en la clandestinidad en el Partido Comunista Español, pero sus posiciones cada vez se habían hecho más radicales y ya empezaban a simpatizar con ese radicalismo violento, ¿no? Que pues bueno, pues consiguió a través de Argala crear una infraestructura en Madrid que les permitió a la postre cometer este atentado terrorista. Una reunión que tuvieron Argala y bueno, pues estos sujetos con un tercer individuo que les presentaron, que nunca se llegó a esclarecer quién era exactamente ese individuo, las declaraciones policiales del momento, consiguieron una información que les decía que Carrero Blanco iba todos los días a misa de 9 a la iglesia que estaba situada en la calle Serrana, San Francisco de Borja, ¿no? Era la iglesia donde acudía puntualmente Carrero Blanco a las 9 de la mañana a misa. Con esa información ya los terroristas empezaron a realizar lo que hacían habitualmente, unas vigilancias discretas para conocer las rutinas de su objetivo. De hecho, Argala llega incluso a decir que llega a comulgar junto a Carrero Blanco, ¿no? En la iglesia. O sea que hasta ese punto era el nivel de vigilancia al que sometieron al almirante. Después vendría pues, el alquiler, ¿no? de ese sótano en la calle Claudio Coello, donde empezaron a realizar ese túnel, ¿no? Que les permitió cometer el atentado, ¿no? Hacer esa excavación donde pusieron toda esa ingente cantidad de explosivos que a su vez habían sustraído en Burgos, ¿no? Y que trajeron por carretera a Madrid. De hecho, había vecinos, ¿no? Después se supo que se habían sentido molestias por las obras y le habían dicho a los etarras que, bueno, que estaban haciendo obras en el inmueble y que uno de ellos era escultor, etcétera, ¿no? Para un poco disimular lo que estaba sucediendo. Hasta el fatídico día que se cometió el magnicidio, ¿no? Que todos tenemos esas imágenes de ese documental, ¿no? Que recrea la voladura del coche Carrero Blanco, ¿no? Que incluso superó la azotea del edificio aledaño y cayó en un patio ese coche, ese Dodge, ¿no? Blindado, ¿no? Eso nos hace una idea, nos puede dar una idea de la magnitud de la violencia de esa explosión, ¿no? Que causó la muerte no solo de Carrero Blanco, sino de otras dos personas y causó otros 5 heridos, ¿no? Los etarras incluso sabían que había una mujer con un niño pequeño que vivía en la zona donde era atentado y aún así, como siempre ellos han hecho, pues les dio exactamente igual, ¿no? Desgraciadamente la historia después nos haría vivir, ¿no? Que parece que fue hace mucho, pero no, ha sido el otro día, atentados terribles, ¿no? Donde han muerto niños, como el de la casa cuartel de la Guardia Civil, el atentado del Hipercor de Barcelona, ¿no? Donde, bueno, pues desgraciadamente pues ha habido tantas víctimas inocentes, ¿no? Y yo, pues si me permitís, quería aprovechar este altavoz que nos dais, ¿no? Para reivindicar la memoria de las víctimas, ¿no? Del terrorismo etarra, que son los verdaderos protagonistas, y reivindicar también el papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque a ETA se la derrotó gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, que estuvieron poniendo la nuca durante un montón de años y lograron derrotar a ETA. La estrangularon económicamente, hicieron muchísimos sacrificios para llegar donde estamos, ¿no? Para derrotar a ETA. Y durante muchos años, aquí hay que decirlo también, algunos sectores en este país veían a ETA como una especie de movimiento de liberación, ¿no? Frente al franquismo. Pero cuando ya pues a algunos les tocó, ¿no? Y vieron que empezaron a asesinar vilmente a concejales que estaban luchando por la libertad de su tierra. ¿Cuántos exiliados también ha habido en el País Vasco que han tenido que huir por culpa de la violencia etarra? Pues parece que ya la sociedad dijo basta ya, ¿no? Como pasó con el asesinato de Miguel Ángel Blanco.
y pudimos poner fin a esta lacra, ¿no? Que recuerdo que hasta el otro día han estado asesinando. Si no recuerdo mal, en el año 2009-2010 fueron los últimos asesinatos mortales de la banda terrorista ETA y fue el otro día. Muchísimas gracias, Javier de la Hoz, por esta entrada, por este arranque con ese asesinato del almirante Carrero Blanco. Gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches y un fuerte abrazo a todos. Buenas noches también para ti. Hemos elegido este asesinato, cambió desde luego la historia de España. En este sentido, dicen que ha habido un silencio cómplice, que hay muchas sombras, que no ha habido una real investigación. No sé qué opináis al respecto. Bueno, también yo creo que tenemos que tener en cuenta y situarnos cronológicamente en el momento en el que se produce, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la banda terrorista ETA hasta ese momento era un fenómeno muy local, ¿no? Que actuaba en el País Vasco y poco más se había extendido fuera de ahí. Es un fenómeno, por lo tanto, al que no se había enfrentado. Cataluña, es decir, no sé si en su origen se centró en el País Vasco, pero vamos, los atentados de ETA... No digo en el momento en el que sucede el ataque de Carrero Blanco, cuando fallece Carrero Blanco. Ese es un momento... Bueno, no fallece, es asesinado. Bueno, es asesinado, ¿no? Se produce la mayor conmoción política del franquismo. Hasta ese momento era el primer ministro. El franquismo no tenía conciencia del gran problema que suponía el terrorismo de ETA o que iba a suponer para España, ¿no? Ni siquiera estaban preparados en el sentido de que ni siquiera se lo creían. Cuando sucede ese día 20 de diciembre del año 1973, al general Franco, en un primer momento se le dice que parece que hay una explosión que es de gas, o sea, ni siquiera se imaginan que ha sido un atentado terrorista, con lo cual, claro, esto trae una gran conmoción de carácter político y además lo que provoca al fin y al cabo es pues el inicio, ¿no?, de la transición. Se dice que es el inicio de la transición porque a partir de ahí esa figura que Franco había colocado como su sucesor, que era Carrero Blanco, que un poco pues lo que se identificaba... Nada que ver con Arias Navarro, claro. Absolutamente. Que se identificaba como su delfín, ¿no?, la persona de confianza, que era una persona mayor también, pero una persona de confianza que iba a seguir su estela y que igual también dicen que fue el artífice de colocar al posterior rey Juan Carlos como infante, etcétera, etcétera. Pues esa persona que parece ser que iba a ser la sucesión, pues de un plumazo desaparece. El tema de Juan Carlos I venía de muchísimo más atrás, desde que el pequeño tiene 7 años, que viene de Portugal. La verdad es que Carrero Blanco aquí ni pincha ni corta. La decisión de Franco para preparar al rey, iba a decir el actual rey, ¿no?, al rey emérito, al rey en el exilio, pues es que, claro, estamos hablando, él nace en 1934, o sea, es que y viene con 7, 8 años. Estuvo muchos años viviendo en Italia, luego estuvo viviendo en Covincia en Portugal. En Portugal estuvo viviendo y cuando tuvo la mala suerte de matar a su hermano, que estaba residiendo... El accidente, sí, con arma de fuego y demás. Pero sí que se tomó la decisión y ya estaba adoptada, y sobre todo en las conversaciones que había con el conde de Barcelona, que en su momento ya se negoció directamente que la transición, además quedó un paso sobre todo, además que era que uno de los que a lo mejor podía tener algún tipo de influencia era la situación que tenía, porque Franco estaba en una situación ya delicada, muy delicada de salud, y él quería muere 2 años más tarde. Después de lo que estamos contando, pero fíjate... El 20 de noviembre de 1975. Ya estaba malito, ¿no? Ya tenía sus problemas, ¿no? Pero murió en un hospital. Sí, en la cama. No murió dando tiros en la sien, como los y nadie le quitó el poder. Exacto, y tampoco le estoy haciendo bueno y le estoy poniendo bueno. No, yo tampoco, faltaría más. Pero a lo que más. me refiero, fíjate, sí, es curioso, y sobre todo porque ustedes me imagino que yo no soy del barrio de Salamanca, pero sí que he tenido la cuestión de pasar muchas veces de pasar cerca de por allí en la calle Claudio Cuello, ¿no?, en la altura del 104, me parece que es donde ocurrió la detonación, ¿no? Todavía geofísicamente se sigue abriendo una grieta en el asfalto
cada cierto tiempo, en el lugar donde se detonó los 50 o los 75 kilos de dinamita que hicieron volar. Sale volando el coche Los restos, y va a caer al patio de un colegio. Al patio de un colegio que está... Bueno, al lado hay una especie como de residencia de curas, de sacerdotes, porque hay una iglesia... Un seminario. Sí, que es donde cayó, es decir, lo que es la estructura del vehículo, además un vehículo que en aquel momento pesado, con el material con el que se hacían y demás, la cantidad de metros, María José, que voló, para decir, o sea, digo de la detonación, ¿no? de la fragación y de la detonación, con lo cual fue... Sí, creo que soy yo en todo Madrid. Desde luego. Vamos a 1974. Este primer atentado, este primer asesinato no era el primero de ETA, era el que nosotros hemos elegido en el programa para iniciar cronológicamente esta historia de terror. Tenía lugar en 1973, así que solo a 2 años de que el dictador, el régimen, pues estuviera a punto de morir. Apenas 2 años después. Pero un año antes sucedió algo tremendo. El primer atentado indiscriminado de ETA, una masacre brutal en la Puerta del Sol, en la calle del Correo. Era una cafetería, era la cafetería Rolando. Javier, Rodrigo, buenas noches. Hola, Javier. Javier, buenas noches. Creo que tenemos congelada esta imagen, compañeros. Vamos a ver si lo arregláis, por favor. Concretamente era el 13 de septiembre de 1974. Fíjense, eran las 14 horas, las 2 de la tarde. Imaginaros Mercedes, Fernando, en la Puerta del Sol. Conocéis la calle Correo, naturalmente, ¿no? Sí. Hace esquina con la Puerta del Sol. Para mí siempre, además yo iba a un instituto que estaba justamente allí, muchos años después, al Centro de Instrucción Comercial e Industrial, que estaba casi sobre lo que había sido la cafetería Rolando, que había estallado muchos años antes. Pero que al igual que tú has mencionado esa muesca en donde asesinaron a Carrero Blanco, pues en aquella zona de Madrid, ya en los años 80, todavía la gente asociaba cualquier cafetería que ponían ahí con la cafetería Rolando, y ha cambiado de nombre, yo no sé, Eso se llama terror. La cantidad de veces. Sí. Imaginaros, a las 2 de la tarde, 2 jóvenes franceses se sentaron en una mesa de la cafetería y cuando se fueron dejaron un artefacto que explosionó a las 14:30. Fue, como les decía, el primer atentado indiscriminado de ETA, una masacre cuya autoría esta banda de canallas, esta banda de miserables, que ni se olvida ni se perdona, aunque el gobierno se mantenga, gracias a delincuentes y asesinos que participaron de estas masacres, ocultó hasta 2018. Creo que ahora sí, Javier Rodrigo está con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Javier, sí, te escuchamos con enorme nitidez. Contábamos que una pareja de franceses, un 13 de septiembre, qué cosas del año 1974, entró, se debió de tomar algo, dejaron un artefacto que explosionó a las 2:30 de la tarde en la Puerta del Sol y además enfrente de la Dirección General de Seguridad. Sí, Bernard Oyarzábal y María Lourdes Cristóbal, que por cierto son jubilados y están disfrutando sanísimamente de su vida y su jubilación en la zona sur de Francia, que tienen nietos y no han sido nunca juzgados. Maravilloso todo. En fin, este es uno de los atentados más mediáticos que tuvo la banda terrorista, criminal, genocida y de izquierdas ETA, entre otras cosas porque fue el primer atentado, como bien decías tú, en la presentación de atentado indiscriminado. Entre ellos hubo incluso dentro de la ETA hubo bastante debate,
porque no todos estaban a favor de utilizar este tipo de atentados para reivindicar, en fin, en aquel momento eran un poquito más moderados, hablaban de que luchaban contra el franquismo y todo esto, y no lo veían bien. Hay que tener en cuenta que en este atentado hubo 11 muertos, aunque luego hubo 2 más que murieron, uno de ellos 1 año y medio y otro 2 años posteriormente, por las terribles lesiones que tuvieron, y víctimas están en torno a 70 aproximadamente. Ellos hicieron el atentado allí porque era donde paraban todos los policías, estaba la Dirección General de Seguridad, que es donde está ahora el Palacio de la Comunidad de Madrid, la sede del gobierno regional, pues estaban allí, la Puerta del Sol, y ellos sabían que paraban allí muchos policías a comer. Casualmente ese día, no se sabe muy bien por qué, no había nadie, solamente había un inspector, este que os he comentado antes, el cual murió 2 años después, y había una administrativa del archivo de la Dirección General de Seguridad. Lo triste es que ellos tuvieron que mentir, mintieron gravemente porque fue tal la repercusión que tuvo, sobre todo dentro de la población que entonces les apoyaba como ahora. No gustó mucho porque, claro, ellos cómo vendían el hecho de que era un atentado contra la clase trabajadora, porque en realidad los que murieron fueron 2 cocineros, 2 matrimonios, uno de ellos que estaban de viaje de luna, un exboxeador, que fue Baldomero Barral, murieron también 2 jubilados, un ferroviario, y claro, ¿cómo vendían esto? Entonces lo que hicieron fue mentir, dijeron que el atentado que había sido de la ultraderecha y del fascismo, ¿no suena? ¿No suena a todos? Bueno, pues eso, ya entonces, y no fue hasta el año 2018 cuando reconocieron efectivamente, con todas estas negociaciones que han tenido últimamente y que también les están saliendo, por cierto, pues que reconocieron que efectivamente que habían sido ellos. Como tema morboso, por decirlo de alguna manera, que no me gusta el término, pero como de crueldad, se sigue guardando y aparece sobre este atentado. Ha habido una película, ha habido un documental y ha habido también un libro, todos subvencionados por asociaciones cercanas a las víctimas del terrorismo, y se guarda la factura de los 1000 tuercas hexagonales que compró el terrorista para hacer el mayor daño posible a toda la gente que dejaron allí en aquella lúgubre maleta que dio lugar a la explosión tremenda, ¿no? De hecho, uno de los forenses dijo que uno de los cadáveres que había tenido como si lo hubieran pasado por encima 5 ametralladoras. Imagínate la crueldad de la situación. Tremendo. Y esa parejita ha tenido hijos y no les ha visto morir. Qué lástima. Sí, bueno, ya te digo, esta es la pareja francesa, es Bernard Ocierzábal y María Jesús Cristóbal, que hoy viven en Arauchiz, es una localidad gala en el sur de Francia, tienen hijos y nietos, y la justicia no les ha pedido nunca cuentas por ello. Esperemos que no llegue ninguna amnistía. De todas formas, sí que me gustaría, si me lo permites, María José, hacer especial hincapié en lo que ocurrió con la que ahora llaman escritora referencia de la izquierda, la famosa Eva Forest. Esta sujeta, que fue detenida y estuvo en la cárcel, escondió a los asesinos, como 9 meses antes había ocultado a los que mataron al almirante Luis Carrero Blanco, a su chofer y su escolta. Hay que recordar que esta insigne referente de la izquierda fue también mujer de Alfonso Sastre, anda por ahí también saliendo en tertulias, dando clases de ética y de dignidad, y efectivamente estuvo detenida, luego además hizo un libro, luego estuvo en prisión, hizo un libro sobre las torturas del franquismo, cuando la detuvieron, y que fue todo sacado. En fin, hay pruebas evidentes de que ella estaba en el ajo más que nadie. De hecho, hay libros sobre ello, ¿no? Sí, así Tremendo. Es. Muchísimas gracias por esta magnífica crónica, Javier Rodrigo. Nos hemos quedado pasmaos. Una cosa, se me olvidaba, María José. ¿Me escuchas? Por supuesto. Perdona, se me olvidaba una cosa. Vamos a ver, como bien sabes, hay un programa de entrevistas en esta cadena que tengo el honor de presentar. Entrevistas en el Distrito. Sí, que estoy preparando una entrevista con la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, ¿vale? Creo que va a ser este sábado, creo, pero no lo sé fijo, pues porque estamos pendientes de pararlo. Estaremos pendientes. Pero me gustaría decir una cosa. Mira, teniendo en cuenta que este apartado va sobre atentados de ETA,
Me he enterado de una cosa que yo creo que el 99% de la población española no somos conscientes. La Asociación de Víctimas del Terrorismo le están recortando todas las subvenciones, no tiene ninguna interlocución con el Gobierno de España, de hecho no le cogen el teléfono, y están dando vales de comida a algunas de las víctimas. Yo cuando me enteré, entré en madre cólera mía. y he hecho varias llamadas para cerciorarme de si eso es cierto y me lo confirma. La Asociación de Víctimas del Terrorismo está dando vales de comida y no tienen dinero para psicólogos. Y creo que en un programa como el tuyo, con la audiencia que tiene, era justo reivindicarlo Por favor, y denunciarlo. desde luego que sí. Te lo agradezco enormemente, Javier Rodrigo. Vamos a estar, desde luego, muy atentos a esas entrevistas siempre fascinantes de Javier Rodrigo, pero hoy en un programa como este pues estaremos atentos. Es el próximo sábado, recuérdame, sé que es prime time, pero no recuerdo la hora. A las 10 de la noche. A las 10 de la noche. Allí estaremos. Javier, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Tremendo, o sea, este último dato que nos ha dado Javier Rodrigo, brutal. Ahora, el que la parejita esté jubilada en el sur de Francia y nunca haya pagado por sentarse en 1974 en la cafetería Rolando y terminar con la vida de tanta gente y haya tenido hijos y no los haya visto morir, el Señor tiene mucha compasión. Debería ser así, ¿no? Que hubiera una justicia que realmente pudiera. Pero lo ha dicho Javier muchas veces en esa época, no sé si lo comentaba Mercedes anteriormente, ¿no? Que los medios en los que nosotros hemos podido luchar contra, intentándonos sentar con una banda de terroristas, es decir, con una pistola en la mano, tratando de jugar a intentar convencerles que la democracia era la mejor forma de acabar con ello, pues no ha resultado, hasta no haber claudicado, como han claudicado no solo el gobierno de González, sino el gobierno también incluso de Aznar. Sí, ya lo hemos comentado. Con las exigencias de la banda terrorista, entonces, con lo cual, pues me parece execrable lo que ha contado don Javier. Y al que tengo el gusto de mandar también un fuerte abrazo, de que se quede todavía impune y que sobre todo la Asociación de Víctimas del Terrorismo haya sido, es decir, que sea como una lacra para el poder político. Y esta es ¿Cuánto otra? tiene que ocultar el gobierno de tantas cosas como está haciendo? Y qué cobarde ha sido. Y que lamentablemente, que a lo mejor no me pueda enterar yo, que a lo mejor saldrá en la historia 50 años más adelante, pero es increíble con la ignominia que están gobernando estos señores. Esto a día de hoy, con lo que estamos pagando nosotros con nuestro dinerito, ¿saben aquello de además de tal ponemos la cama? Esto que usa mucho el PSOE, las prostitutas. Pues además de prostitutas ponemos la cama, es el dicho este. Yo lo llamo también afición al griego, ya me entienden, ¿verdad? Pero hablando de las víctimas de ETA, lo que han pasado en otros tiempos, bueno, y supongo que ahora también, pero en tiempos a Fernando, Mercedes, te mataban a tu hermano, te mataban a tu padre y encima tenías que ir calladito porque en la aldea, en el lugar en el que vivieras tú eras el apestado. Eras el apestado y los niños iban al colegio y tenían que escuchar algo habrá hecho tu padre para que lo mataran. Es muy duro, ¿eh? Es que una cosa son los atentados, que hoy ponemos nombre, y otra cosa es la intrahistoria. Claro. Los años de dolor con comentarios del tipo, bueno, a tu padre lo han matado. Imagínense, un niño que acaban de matar a su padre, una joven viuda desolada, y en el barrio, o que tu asesino se pase delante de ti. Sí, esa intrahistoria... Tus mismas narices, ¿no? Y convivir con la familia de ellos, es decir... Date cuenta que simplemente por el mero hecho de ser español ya era un enemigo. Totalmente. Es decir, de la causa que llamaban ellas legítimo, y fíjate dónde van los terroristas, legítima de combatir contra el Estado. Y la Iglesia, y eso habría que hablar en un programa, eso para hablar un programa completo. Y la Iglesia ahí, una parte de la Iglesia. Pero sí, efectivamente, eso merecería otro programa. Les voy a llevar a un sitio estupendo donde nos relajamos y, como siempre les digo, oigan, entran malhumorados y salen pues felices como perdices. Los Montes de Galicia. En el corazón de Madrid,
Descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Los Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos, Montes de Galicia, en la calle de Azcona 46, Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Programa especial hoy en La Huella del Crimen, eta una historia de terror para no olvidar, con Fernando Fanego y con Mercedes Vázquez Cortex. En Madrid, Plaza de la República Dominicana. ETA atenta contra un autobús de la Guardia Civil. Era en 1986, concretamente el 14 de julio de 1986, miembros de la organización terrorista ETA hicieron explosionar un vehículo bomba en esta plaza de Madrid al paso de un autobús con alumnos de la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil, entonces denominada Academia de Tráfico y sita en el cercano acuartelamiento de Príncipe de Vergara. Esta acción ocasionó la muerte de 12 integrantes de la Guardia Civil y heridas a otras 78 personas. A raíz de aquel fatal atentado, la Escuela de Tráfico cambió de ubicación
pasando a ocupar estancias anejas al Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada de Valdemoro en Madrid, para acabar en 1996 en su actual sede de Mérida. Quiero que imaginen ese 14 de julio, la Plaza de la República Dominicana es una plaza muy concurrida. Atentaron contra estos guardias civiles, que naturalmente ninguno de ellos merecía la muerte, pero todas las personas que caminaban, niños, ancianos, jóvenes, amas de casa, hombres de negocios, coches, peatones, evidentemente también estuvieron entre las víctimas. Esa sensación de vivir un mundo paralelo en el que la muerte estaba latente cada día cuando salías a la calle con atentados como este, Fernando. Y sobre todo porque a mí en esa época, fíjate, ya me pilló con una cierta edad en la juventud, estaría yo en tercero COU tercero de grupo en COU, y sí que recuerdo las noticias de aquel fatídico día, ¿no? Todos la recordamos. Del desgraciado atentado, ¿no? de estos sinvergüenzas, ¿no? Y sobre todo la repercusión que hubo, porque yo me acuerdo que sí que Madrid se volcó de alguna forma con este execrable evento terrorista, y recuerdo hasta incluso de que en la zona donde yo vivía, como os he dicho antes, en Argüelles, se ponían en las ventanas los crespones con la bandera, con los crespones negros en señal de duelo, ¿no? Que todavía había decencia en muchas de las personas que ahora mismo pues favorecen que los que asesinan pues ahora estén donde están, ¿no? Y es curioso, ¿no? Sí que lo recuerdo, además creo recordar, eran de la escuela de tráfico. De tráfico, efectivamente. Que iban al Príncipe de Vergara, me parece que estaba el cuartelamiento. Efectivamente, así. Y fue, fíjate, fue uno de los... Porque siempre estamos viendo, o los temas que hemos abordado hasta la fecha, es decir, el coche bomba, por ejemplo, de Carrero Blanco, ¿no? O el paquete también bomba en el caso de la cafetería de Orlando, pero en este caso fue un coche, o sea, el detonador, o sea, lo que era el artefacto que hizo explosionar el autobús, estaba en un coche. Entonces utilizaron, claro, que en aquella época los medios no existía, la telefonía móvil por aquel entonces no existía, ni tampoco la tenían a mano, pero sí que utilizaron un detonador a tiempo, es decir, con una especie como de temporizador, para que a la par que pasara el autobús que seguía, y esto porque lo habían observado, ¿no? Es decir, que seguía la misma ruta el autobús, pues consiguieron, lamentablemente, pues en el momento que hizo pasar el autobús, además una zona muy concurrida, como tú bien has dicho, de Madrid, y que por supuesto ya no solo los daños, por supuesto que los más importantes de las personas que fallecieron en ese atentado, sino también de los daños que causaron a todo lo que estaba alrededor, ¿no? Siempre ha sido, sobre todo, curioso, y sobre todo hay que decir lo que es desgarrador, ¿no? Yo que he leído algo de esto en algún momento en mi vida, de la poca capacidad, sobre todo, de desmesurada ira y daño con lo que querían causar, ¿eh? Es decir, que no era... Les daba igual si no había compasión. Sobre todo porque hemos visto, y vamos a hablar de temas ahora posteriormente, en los que han sido víctimas los propios niños, ¿no? Y menores, ¿no? Bueno, el cuartel de la Guardia Civil de Vic. De Vic, por ejemplo, eso ¿no? es terrible. Y hay unas imágenes que son, bueno, que jamás nos borrarán a ninguno en la memoria, ¿no? Y esa entrevista que vamos a contar hoy, que lo explicábamos una persona, entonces una niña, oye, pues claro, una mujer, que decía, nos vieron jugar y dispararon contra nosotros. Sí, no sé, sí. O sea, decir que para tener esa capacidad de hacer daño, puedes conseguir, porque el objetivo es un objetivo político, aunque ellos lo traban de político, no deja de ser un atentado, deja de ser un acto terrorista, en este caso, y un asesinato, ¿no? En realidad acabas con la vida o intentas hacer el mayor daño. Pero es que eran carniceros. O sea, lo que buscaban era la carnicería y el hacer el mayor daño posible a todo lo que pasara por ahí en ese momento. Y les daba igual que fuera usted, o que fuera yo, o que fuera su hija. Bueno, la diferencia fundamental de este atentado respecto al de la cafetería Rolando es que mientras que en el de la cafetería Rolando no se consigue la verdad judicial, porque entre otras cosas la banda terrorista ETA reconoce ese atentado
en el año 2018, Fíjate, un mes si pasa. antes, Mucho después, ¿eh? un mes Imagínate. antes de disolverse. De 1974, Ya está, que tiene 2018. lugar el atentado hasta 2018. Claro. Ello implica que las víctimas de la cafetería Rolando no consiguieran nunca obtener pues, esa condición de víctimas del terrorismo ni pues, gozaran de ningún tipo de cobertura social O ayuda, claro. ni ayuda Que también es derivada de importante, esa desde luego. condición, ¿no? O sea que eso es también muy significativo. Aquí hubo 13 fallecidos y 70 heridos en la cafetería Rolando. Por lo tanto, la impunidad fue absoluta y la causa principal es que por parte de la banda terrorista ETA pues, se quería evitar esa impopularidad que atentar contra civiles, que la cafetería Rolando fue el primer gran masacre civil al margen de lo que venía igual haciendo la banda terrorista, pero donde ya aparecen implicadas personas civiles carentes de ningún tipo de relación. Más mínimo interés, claro. Más mínimo interés ni ideología política, etcétera, etcétera. Simplemente les tocó como si les tocara a otras personas. Sin embargo, en el de la República Dominicana vuelve otra vez ETA, ya con ese Comando Madrid, ¿no?, que tanto nos suena. El Comando Madrid, es verdad, Mercedes. Hace una gran masacre donde nuevamente son las fuerzas y cuerpos de seguridad los protagonistas de todo esto, ¿no? Y aquí, sin embargo, frente a lo que sucede en la cafetería Rolando, aquí sí que la Audiencia Nacional enjuicia a los autores de los hechos, de Juana Chaos y Troitiño, que asumen la propia autoría de los hechos y terminan siendo condenados a una pena de 2.232 años de prisión por 12 asesinatos, 78 frustrados y otros delitos como estragos, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, aquí sí que parece que hay una respuesta judicial, ya los órganos del Estado, las fuerzas de seguridad, ya se ve que, porque no les queda otra, se empiezan a especializar en la investigación de estos hechos y consiguen pues, individualizar la responsabilidad y también darle ese estatuto de víctima del terrorismo a todas estas víctimas que realmente, igual que las de la cafetería Rolando, pues eran víctimas del terrorismo, pero como vemos... Interesante dentro ese análisis. De esos 800 y pico asesinatos que hay, de los 300 que quedan por resolver, 838, y pico, ¿no? 826. Pues queda mucho sin resolver. No todo el mundo, o sea, no todo el asesinado, o en este caso vilmente asesinado, como digo, mejor dicho, era personal del ejército, era personal o del ejército o de la policía o de la Guardia Civil, incluso políticos. Es decir, que es que ha llegado de a un tal... lado y del otro, del Partido Popular, de Alianza Popular anteriormente, del Partido Socialista. Tenemos ministros socialistas que han llevado en su hombro y ahora pactando con ellos, efectivamente, ¿verdad? Eso es lo que yo llamo no tener dignidad. Y la verdad es que una persona que no tiene dignidad... Escucha, yo lo llamo tener poca vergüenza. Es decir, usted tiene muy poca vergüenza. Y es lo que yo me parece decir. Y no sé qué edad tendrá este señor, porque ni quiero mencionarle, pero lamentablemente, joder, duele mucho tener que llevar en tu hombro a un amigo. A un compañero. Y ahora tener que... Y luego ahora poner el trasero en pompa, ¿eh? Es difícil por lo menos de... Qué tremendo. De conciliar ese sentimiento. Sí, la verdad es que sí. Me imagino, además es que yo soy muy visual, como si fuera un cómic. Y me imagino, efectivamente, esos que están con el féretro aquí y ahora con el trasero en pompa. Ante los mismos. Tremendo, ¿eh? Falta de dignidad. Ninguna. El atentado de Hipercor, el más sangriento de ETA, brutal. Hace más de 30 años, una potente explosión de un coche bomba aparcado en el centro comercial de Hipercor de Barcelona causó la peor masacre perpetrada por la banda terrorista ETA, que asesinó aquel día a 21 personas, 4 de ellas niños, y causó heridas a otras 45 que, por supuesto, jamás se recuperaron. Diferentes representantes del Gobierno, de la Generalitat de Cataluña, el Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Barcelona asistieron en la capital catalana a diversos actos en memoria de las víctimas del atentado terrorista de Hipercor en sus aniversarios. Es difícil
hablar de este atentado con las víctimas del terrorismo, con sus familias. Los homenajes, miren ustedes, es algo que a mí no me ha importado nunca. Parece que es más falso que un duro sevillano. Aquí lo que verdaderamente importa es lo que sucedió. Yo recuerdo, pasa es que no recuerdo el nombre ahora mismo, cuántas veces no habré entrevistado posteriormente ya en Barcelona. Dios mío, era carnicero, estaba partiendo, estaba despachando carne. Después, bueno, sí, fue una persona de enorme celebridad porque además se convirtió en un activista, pero no recuerdo en este momento. ¿Cómo deletreaban ese sonido en el Hipercor de Barcelona? Imagínense, en aquellos tiempos, 1987 concretamente, es decir, antes de ayer, como decía Javier de la Uz, cuando dejabas el coche aparcado en un parking, ¿tenías miedo? Bueno, es que ese atentado causó una gran alarma social. Pues afectaba a cualquiera, claro. Todos somos conscientes de que a partir de ese momento ir a un centro comercial a quien no le ha dado miedo. Claro, no es que te daba miedo que hubiera un coche bomba en el aparcamiento. Claro. Bueno, y ni contar los guardias civiles y sus familias, mirar debajo de los coches a ver si hay un bomba lapa, se llama, lo que va cogido al coche. Bueno, tenemos ejemplos que todo el mundo conoce y que son ejemplos de superación y tremendo, ¿no? Pero en un supermercado donde iban las familias, más Hipercor, un lugar pues de gente muy normalita, vamos. Muy familiar. Muy familiar. Además que fue uno de los detonantes que yo creo que más repercusión tuvo internacional en ese momento, precisamente por la masacre y lo que se quería conseguir detonando un vehículo dentro de un aparcamiento en un Hipercor. O sea, imaginaros simplemente que se pase por la cabeza que me cuesta, ¿no? Tener que recordar esas imágenes, esas escenas, ¿no? Pero... 21 personas marzadas. Sí, ahí yo creo que en esos años, en los años 80, la sociedad civil española se dio cuenta de que cualquier persona podía ser víctima del terrorismo. Ya eso no estaba relegado a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a políticos... Parecía que eran cosas para políticos. Al principio sí, pero yo creo que ahí en los 80... es como que no le iba a faltar, que iba a pasar de y sobre todo con esto marca un antes y un después, ¿no? de los ataques terroristas en España. A partir de ese momento nos concienciamos de que todos somos posibles víctimas de ellos, ¿no? Causó un gran impacto y aquí, bueno, es otro de los atentados donde nuevamente parece que pues, la necesidad obliga, ¿no? Se investiga y se consigue condenar a 4 personas. ¿Personas? ¿Las llama? A 4 terroristas. A ver, yo no, eso no lo puedo llamar persona. Con compañera yo... A 4 terroristas se les condena casi a 800 años a cada uno de ellos. Ya lo sabemos después. Bueno, y bestias tampoco, porque bestias es un sinónimo de animal y tampoco, no sé, o sea, no hay adjetivos. Lo digo fuera después del micrófono. Desde el punto de vista jurídico, lo que sí quería llamar la atención, que aquí, aparte de esta sentencia de condena, que fue muy importante, años después hubo nuevas sentencias en las que se reconoció la responsabilidad civil del Estado por no haber desalojado o evitado que nuevas personas entraran al centro comercial cuando ya se había producido la catástrofe, y se responsabilizó civilmente al Estado para indemnizar a estas personas como consecuencia de esta negligencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Qué interesante, yo este extremo no lo conocía. De todas formas, yo creo que el Estado español es garante de muchas cosas que la mayor parte de los ciudadanos no se dan cuenta, y nosotros mismos, que vivimos en un día frenético laboral y demás, pero el Estado es garante de muchas de las cosas que nos pasan. O sea, os recuerdo que hemos pasado una pandemia ahora y hemos estado bajo un estado de alarma. Hemos estado secuestrados de manera ilegal, te lo digo, pero aquí no pasa nada. A mí me lo preguntan pero aquí no muchas pasa veces nada. En el despacho. Yo he hablado y he hecho alguna vez, lo he comentado también de forma pública, es decir, hasta qué extremo y hasta qué punto, ¿no? Es decir, a mí me han coartado. No, te han secuestrado. Bueno, tú lo dices de una forma que me parece muy bonita, pero a mí me secuestraron, no me dejaron trabajar,
no me dejaron hacer nada. Yo Naturalmente yo nunca me vacuné, por supuesto. Tuve la suerte, como mi compañera sabe, estás en el colegio de abogados, si estabas de guardia o estás en el tal, pues tienes posibilidad de moverte. Yo tuve problemas a la hora de la movilidad, pero sí que es verdad que a lo que voy, ciñéndome a lo que ha dicho mi compañera, muy acertadamente, en el caso pues oye, de alguna forma el Estado se hizo garante de la responsabilidad por negligentemente dejar meter o introducir, meter más personas en el momento en el que estaba la situación. Pues de enorme interés, desde luego, pero muy bien traído esa forma de secuestrarnos en nuestras casas, mientras que el presidente, que es una artistaza, ella lo que quiere ser Sofía Loren, ella tiene vocación artística. Recuerdan el aló president que se cascaba el tío. No ha sido más feliz la folclórica en su vida, más que cuando nos metía aquellas chapas, mientras que nos tenían secuestrados y muertos de miedo. Mientras tanto ellos iban robando los golfos, las golfas y los golfes a manos llenas, sí, con todos los delitos que estamos viendo, presuntos delitos de esta panda de golfos, de golfas y de golfes. Mientras que el Toto Don Simón, ese experto, ese deficiente intelectual que nadie sabe dónde está, seguramente cobrando una pasta, nos metía un montón de mentiras después de haberse elevado con él. Bueno, habrá 1 o 2 contagios y que todavía tenga narices ese tío. En fin, enseguida retomamos con ETA. Si les gustaría perder unos kilos de más, volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida con el tramo final del programa. ETA, una historia de terror para no olvidar. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable.
Descubre las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La banda terrorista ETA atacaba de manera indiscriminada. Hemos dejado Madrid, hemos dejado Barcelona y ahora nos vamos a Vic. Inolvidable. Vic además es una localidad muy cercana a Barcelona. El sangriento atentado de ETA en una casa cuartel hacía referencia a ese atentado con una entrevista a una mujer adulta que era niña y que a mí ese titular a mí no se me ha olvidado nunca, era un titular del Mundo. Nos vieron jugando y nos dispararon. Esa era ETA. Ese es el terrorismo de ETA que nadie tiene que olvidar, aunque el gobierno pacte con sus herederos o con los mismos. Bildu, 7 condenados por terrorismo en las listas de un partido que tiene al presidente del gobierno en la Moncloa. La banda terrorista ETA mató a 10 personas, 5 de ellas niños y jóvenes, en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Vic al explosionar un coche bomba a última hora de una tarde del 29 de mayo de 1991. Un potente coche bomba es introducido en el patio interior del cuartel y provoca una enorme explosión que destroza el edificio de 3 plantas. Aunque ninguna organización terrorista se atribuye la matanza, las fuerzas policiales no dudaron nunca que la autoría era de ETA. Vic, al igual que Sabadell, donde ETA había asesinado a 6 policías nacionales el 8 de diciembre de ese año, era subsede olímpica y la organización terrorista había anunciado en repetidas ocasiones que atentaría contra intereses relacionados con los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Cristina era esa víctima del atentado a la casa cuartel de Vic. Los etarras nos vieron jugar y nos mataron. Confundido el titular, nos dispararon. No, Cristina era una niña que andaba jugando. Los etarras nos vieron jugar y nos mataron. Qué dureza. Sobre todo recordarlo, porque estamos hablando del año 1991. Yo estaba ya en Barcelona. La época, tú estarías por allí, por aquellos lares. A punto de empezar en la radio. Y aparte, muy cerquita, próximos a los Juegos Olímpicos, que se darán el año siguiente. En 1992, en que verano, era además. uno de los objetivos que tenían estos perros, claro. ¿Sabes? De tratar de boicotear, dinamitar o hacer cualquier zarracina como las que hacían o venían haciendo en otros atentados anteriores, ¿no? La verdad es que lo he dicho antes, ¿no? Y ahora se me viene a la cabeza un poco el asunto también, igual que has dicho tú, de lo de la nena, de lo de la niña que les vio jugar y demás, el caso de Irene Villa, ¿no? El caso de Irene Villa, que era funcionaria la madre era funcionaria de la comisaría, de una comisaría en Carabanchel y demás. Y claro, son escenas que son aterradoras porque la gente que en ese momento asistió o vio, la verdad es que me causa la sensación de una impotencia absoluta. Yo no sé, aquí tenemos también una jurista de pro que podrá dar su opinión como profesional, ¿no? De que impunemente, viviendo y siendo una mínima parte alícuota de la administración de justicia de mi país, al que adoro y amo, que se vea tan sumamente menospreciado, es decir, la posibilidad de poder que pague el que es injusto, ¿no? Es decir, en un mundo en el que yo me he movido de tratar de el que prueba las cosas y tiene razón, se las consideran, aunque no muchas veces en justicia son 4 más 4, pero en este caso, que impunemente se haya pasado a decir, en este caso yo creo que fue desarticulado el comando,
porque fue, creo que, Sí, desarticulado el comando. La Guardia Civil pudo abatir a dos animales de estos, y otro lo arrestaron, o sea, no sé exactamente porque tampoco estoy muy bien puesta, Sí. pero creo que aquí sí que se dio buena cuenta de, lógicamente, de lo que era el asesino, ¿no? El cazador. Aquí en este caso, de lo que hablamos es del Comando Barcelona, Sí. que estaba formado por 3 terroristas. Antes hablabas, Mercedes, del Comando Madrid, celebérrimo Comando Madrid, y también, efectivamente, el Comando Barcelona. El Comando Barcelona. En el que, como ha dicho mi compañero, se abate a 2 de los terroristas, y el tercero, que es Zubieta, que es el único que se le enjuicia, junto con otras 3 personas que prestaban apoyo con el tema de las furgonetas que se empleó, etcétera, etcétera, pero Zubieta sí se rinde, ¿no? Los localizan, creo que en un chalet donde estaban resguardados, y ahí pues se rinde y es condenado a 1.311 años de prisión, de los cuales finalmente cumple 22 por la derogación de la doctrina Parot, y sale de prisión pues en el año, me parece que 2013, o sea, con lo cual estará, me imagino, tranquilamente en su... Aquí había, recordemos, 22 niños, y tuvo una gran repercusión en la opinión pública en España y también internacionalmente, claro. Sobre todo porque se celebraban, estaba muy próximo la celebración, el inicio de los Juegos Olímpicos, que eran los primeros Juegos Olímpicos que se celebraban en España, en Barcelona en concreto. Y tú, María José, una profesional como un pino, además que en aquel momento, pues claro, lo tenías fresco, ¿no? Lo tenías encima. Yo era becaria, empezaba yo como becaria. No, pero que era un hito histórico dentro del mundo de nuestra historia y sobre todo del deporte. Claro, pero me dio tiempo a vivirlo en la radio. Claro que se celebraran en Barcelona los Juegos Olímpicos y que estos animales ya andaban rondando por ahí porque tenían como las ratas, ¿sabes?, que buscar. Y había un enorme temor, además, cuando eres becaria no rascas bola, pero más o menos te enterabas y había un temor tremendo a que aquellos juegos, nunca mejor dicho, saltarán por los aires. Sí, es lo que se buscaba, tratar de alguna forma. Pero no lo consiguieron. No lo que pasa es que ahora se fuman un puro, ahora viendo todo esto. No podemos evitar, estamos haciendo un programa que mira al pasado, pero la verdad es que el pasado y el presente está tan unido que no podemos evitar estar tejiendo el pasado a punto de cruz, nunca mejor dicho, con el presente, porque es una cruz. Estar contándoles estas historias y saber que estamos pagando a un gobierno que se sostiene por el apoyo de la sangre derramada de los suyos. Es lamentable, pero es totalmente... Y es que Fernando lo decía, es que hay ministros que han llevado aquí el féretro. De su amigo, sí. De su amigo, y son capaces, y ahí están. Y ahora con el trasero en pompa. Y solo para una cosa, nada más. Es decir, porque si el fin de eso... Para que el jefe esté... Si el fin de eso fuera, imagínate, la causa noble, decir, bueno, pues que se terminen o traten de terminar para que de el juzgar puto a todos esté en la Moncloa. Exacto, es que es... Para eso quienes llevaron el féretro aquí, ahora ponen el trasero en pompa. Es lamentable. Para que el puto ya no estoy hablando de ideología, siga en la Moncloa. María José, no estoy hablando de ideología, estoy hablando de decencia, de humanidad, es decir, de catadura mental. Es decir, escucha, a mí que todo se resume en esto. Yo tengo 3 asaltos con ese señor, si se me sentara delante, al que estamos hablando, al que me estoy dirigiendo, tiene 3 asaltos dialécticos. Es decir, no tengo me da igual, me explico, es decir, pero es lamentable que el fin de esto sea un interés político expurio completamente. Bien, pero una cosa es contarlo en plural, pero cuando hablamos en singular, cuando imaginamos a esa persona con el féretro del compañero, es que al final, perdónenme, pero es que el titular es este. Claro. Si tenemos aquí tu colaborador, ya sabes que les hablaba antes, a Juan de Dios Dávila, querido amigo, mi querido amigo. Asesinaron a su hermano. A su hermano, o sea que lo vio así. Cada vez que en el Mundo al Rojo, él es colaborador del Mundo al Rojo. Y amigo nuestro. Pues naturalmente, muy apreciado. Pues aparece una noticia de esta gentuza que no deberían ver la luz del sol. ¡Ninguno! Es que
se le abren las carnes. A veces incluso empieza y se hace venir bien el tema, ¿verdad?, para intentar volver a decir todo lo que sale de su corazón. Y es que es tremendo, y es que la España decente... Pero quitan medicamentos a los niños para niños con cáncer. No quieren saber nada de las víctimas del terrorismo. Es que es una larga etcétera de decir, pero bueno, ¿qué le ha hecho el pueblo español? Es una cosa tremenda. Vamos a hablar enseguida Hemos empezado contando... por cierto, enseguida vamos. Despedimos ya en nada a Fernando, que hoy se tiene que marchar a un asunto importante. La Infiltrada es una película, se ha presentado en los Goya. Además hemos abierto con las palabras de su productora, que se han hecho virales, porque bueno, en los Goya no se estaba acostumbrados a este tipo de discursos, ¿no? Y habla que la memoria histórica también tendría que ser, ¿no?, para la memoria actual, y La Infiltrada está teniendo un éxito tremenda y habla precisamente de esto, del dolor de los asesinados de ETA. Bueno, y pues quiero aprovechar para también recomendarla. Y sobre todo porque curioso que hasta ahora tenía un matiz completamente diferente la entrega de los premios Goya con ese tipo de cosas, ¿no? Que era más bien pues tratar de endulzar al papá que te da el dinerito, porque sabemos lo que viene y lo que hay detrás del señor Almodóvar y del señor de muchos directores que han estado viviendo esas cosas, como tú bien sabes, María José. Esto ha sido un bofetón, pero un bofetón enorme, y desde aquí mi agradecimiento a la valiente María Luisa Gutiérrez, porque le van a poner una cruz, supongo que ya lo sabes, la productora de La Infiltrada. Ojalá me equivoque, pero bueno, en este país las cosas son así. Pues te despedimos, Fernando Fanego. De todas formas, muchísimas gracias. ¿Cómo se llama? La Infiltrada. ¿Cómo se llama? No, como la actriz. La productora María Luisa Gutiérrez. En mi despacho tiene usted trabajo, yo le puedo ayudar. Mi niña. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, buenas noches, un abrazo. Nos quedamos hemos empezado hablando de Carrero Blanco, hemos comenzado hablando del atentado que cambió la historia de España. Probablemente el atentado de Miguel Ángel Blanco también fue un giro, fue el basta ya, fue la manifestación, recuerdan, de las manos blancas. Hace 25 años ETA secuestró al concejal del Partido Popular, Miguel Ángel Blanco, al que mató a las 48 horas. Se inició un movimiento de repulsa al que se sumaron todos. Así nació, recuerdan, ¿verdad?, nació el espíritu de Hermoa. Estamos hablando de 1995, y a partir de aquel año ETA da un giro muy importante a su estrategia terrorista, coloca a los medios de comunicación y a los periodistas en su punto de mira. Inicia su presión mediante asesinatos al Poder Judicial y comienza una serie negra de atentados contra representantes de partidos políticos democráticamente elegidos, fundamentalmente del Partido Popular. Recuerdo perfectamente, Mercedes, que era sábado cuando nos enteramos del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Bueno, ahí la sociedad española se dio cuenta de que tenía que levantarse y decir basta ya, sobre todo por la forma en la que se produce, ¿no? Esa amenaza de matarlo, las horas, los días que pasan, el pensar... Fueron 48 horas brutales. Sí, fue horrible, fue horrible. Tuvo en vilo a todo un país, una persona joven además, un niño metido en política. Era muy jovencito, de padres humildes, ambos gallegos. En Hermoa, ya ves. En Hermoa, pues los típicos emigrantes gallegos al País Vasco. Yo soy gallega y mi tío es de Lugo, y allí en su pueblo todos han emigrado al País Vasco. Hizo que todo el mundo se levantara en pie de guerra, saliera a la calle y dijera: hasta aquí hemos llegado. ¿Recuerdan ustedes, verdad, aquellas manifestaciones con las manos pintadas de blanco? Sí, es verdad, lo había olvidado, pero sí.
Sí que es cierto, fue un antes y un después en la lucha contra el terrorismo que... Desde esa fecha ya nada volvió a ser igual. No, ya nada fue igual, y además yo creo que la banda terrorista fue consciente de ello, fue consciente de que por ese camino, en ese momento de nuestra historia, ya no iban a poder conseguir absolutamente nada. Es que estamos hablando de 1990 y... La radio era tener la noticia pues, de un guardia civil al que habían pegado un tiro cuando iba a llevar a sus hijos al colegio, cuando salía de su casa, cuando cogía su coche porque le estallaba una bomba. Eso era el día a día. Mercedes Vázquez es abogada, como muy bien saben, de AMAFI, la Asociación Madrileña de Abogados de Familia y de Infancia. Esta siguiente noticia, que tiene que ver con los 376 asesinatos de ETA sin resolver, pues claro, ahí naturalmente es el campo de la justicia, ¿no? El lujo de vivir en libertad con un reguero de cadáveres a las espaldas, porque ya además Mercedes se ha ocupado a lo largo de este programa siempre de recordarnos, ¿no? Donde, bueno, se había hecho una justicia relativa, desde luego, pero sí, a lo mejor con determinados derechos, con determinadas coberturas, ¿no?, que otros no tuvieron. Dicen los psiquiatras, los que saben del comportamiento humano, que es imposible. Bueno, elaborar un duelo, pues supongo que si han pasado por alguno ustedes ya sabrán, ¿verdad?, que es harto complejo elaborar un duelo y que además tiene determinadas etapas y es muy duro. Pero dicen desde la psiquiatría que no se puede, es imposible elaborar un duelo si no hay sensación de justicia. Sí que es cierto. A mí esto la verdad es que me sobrecoge mucho desde que lo escuché. Sí que es cierto, yo creo que es una necesidad personal el que la justicia, por lo menos, te dé tu condición de víctima, reconozca lo que ha sucedido y te dé amparo y te dé cobijo, ¿no? En el caso además del tema de Miguel Ángel Blanco, es de actualidad porque precisamente hoy se reunieron los fiscales, la Junta de Fiscales de Sala de la sección penal del Tribunal Supremo, determinados miembros del grupo terrorista, entre ellos Ambote, pues que habían transcurrido los 20 años... Ambote es precisamente la etarra que va a salir el año que viene, condenada a más de 114 años de cárcel, cumplió 15 años en Francia, ha cumplido 10, si no estoy equivocada, en España, lo contábamos el pasado martes, está teniendo derecho a salir de prisión para cuidar a su madre enferma. Sus asesinados no han tenido derecho a cuidar ni a sus madres ni a sus hijos. No sé por qué este desecho humano tiene derecho a cuidar de su madre, que yo la... Era de 20 años. La acusación particular ha recurrido a esto, considerando que no había prescrito cuando se modifica el Código Penal en el año 2010 y se determina que los delitos de terrorismo son imprescriptibles, no prescriben. Y hoy precisamente se reunían los fiscales para decidir si apoyan este recurso de casación o no. En su día, cuando la Audiencia Nacional resolvió, no apoyaron a la acusación particular y consideraron que estaba prescrito, pero en este momento pues no se sabe, no sé si en este momento de la noche hay noticias de cuál ha sido la decisión o se publicará. Hablamos efectivamente en su momento de este caso y anunciábamos, ¿verdad?, este programa especial. A pesar de esto, Ambote, que ha tenido la enorme fortuna, tiene la enorme fortuna de estar viva cuando le ha salido 25 años de cárcel, pues miren, más o menos por cada asesinato que se le imputa, 1,7, nos recordaba Luis Magán en este programa, pero ahora tiene salidas para cuidar a su madre anciana y enferma. No sé qué derecho puede tener esta asesina, los hijos, las madres y los padres de quienes asesinó. No pueden cuidar a nadie. Ella tampoco debería cuidar a su madre, que lamento que un día la pariera. Lo vuelvo a repetir, para que no quede la más mínima duda.
El 93% de los etarras que mataron antes de la ley de la amnistía de 1977 y el 40% de los que lo hicieron después nunca fueron condenados y siguen viviendo tranquilamente como si nada hubieran hecho. Bonita forma de poner punto final al programa, ¿verdad? Pues sí, es una pena, es una situación sin resolver que pesa, yo creo que hoy en día pesa, y sobre todo en situaciones tan horribles como fue el asesinato de Miguel Ángel Blanco, y que pesa otros. Y tantos otros, pero el de la cafetería Correos, Orlando, perdón, es que después se llamó Cafetería Correos de Madrid, ¿no? Esa pareja de franceses que nos contaba Javier Rodrigo al inicio del programa, que están viviendo tranquilamente, que han tenido hijos, que han tenido nietos, fueron los que dejaron un artefacto en una cafetería a las 2 de la tarde en el centro de Madrid, en la Puerta del Sol. Qué triste, ¿verdad? Pues el 93% de los etarras que mataron antes de la ley de la amnistía de 1977 y el 40% de los que lo hicieron después nunca fueron condenados y siguen viviendo tranquilamente como si nada jamás hubieran hecho. Difícil, ¿verdad?, elaborar el duelo cuando la psiquiatría dice que sin sensación de justicia no se puede nunca elaborar un duelo y, por tanto, superar un suceso como los que les hemos relatado en este programa con el título de ETA, una historia de terror para no olvidar. No hay que olvidarlo, y secundo las palabras de María Luisa Gutiérrez en los premios Goya de este año. La memoria histórica también, ella es la productora, repito, de La intrusa, una película que quiero recomendar desde aquí. La memoria histórica también para la memoria más reciente, por favor. Mercedes Vázquez Cortés, muchísimas gracias como siempre, un enorme placer, nos encanta Mafi, sois geniales. Nosotros nos vamos, pero antes les voy a dar una buena recomendación para aquellas personas que les preocupe el paso del tiempo, que quieran envejecer mejor o quieran paliar las arrugas. Colacel Antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Nos vamos, pero acabo de recordar una anécdota. Decía Mercedes que en 1997 la sociedad había cambiado, ¿no? Hemos recordado también en este programa el dolor de las víctimas de ETA, especialmente en el País Vasco, donde los mismos vecinos, compañeros de colegio de los niños, ¿no?, decían algo habrán hecho cuando han matado a tu marido o a tu padre, cómo las víctimas se convertían en verdugos en los lugares en los que vivían, ese dolor soterrado que merecería desde luego un nuevo programa. Pues es que es una anécdota que acabo de recuperar en 1997. Yo dirigí un programa de llamadas en la cadena COPE, un programa nocturno de enorme éxito en aquel momento, y llamó un tal Joseba, desde el País Vasco, y no lo recordaré toda mi vida. Y bueno, la dinámica del programa era que entraban muchísimas llamadas y yo contestaba simplemente buenas noches. Era el lunes, 2 días después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, en la madrugada del lunes, de aquel lunes de inicio de semana.
y de pronto aparece una llamada. Muy buenas noches, Joseba, ¿qué nos quieres contar? Buenas noches, María José, Enorme Educación. Solo llamo para felicitar al compañero que ha justiciado a Miguel Ángel Blanco. Y colgo. Han pasado años, todavía no lo he olvidado. Buenas noches, señoras y señores. Feliz fin de semana. Hasta el próximo lunes.